Hola, mi nombre es Melanie Moreira y hoy te voy a hablar sobre el tallo cerebral. El tronco, llamado tallo cerebral, es una parte de forma de cilindro o cono alargado, que está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal. El tronco del encéfalo está compuesto tanto por sustancias blancas y por algunas zonas en las que predominan las sustancias grises, lo cual significa que recorren tantas áreas de conexión como zonas en las que los cuerpos de las neuronas se concentran formando núcleos de control. Las funciones que tiene el tallo cerebral, o también conocido tronco encefálico, está pegado a la médula espinal y por su forma puede ser confundida con una prolongación de esta. Su función principal no es actuar como una simple puente entre el cerebro y los nervios. Entre ellas tenemos el mantenimiento constante vitales. Entre estas funciones es la que el tronco encefálico juega un papel fundamental. Se encuentra en la regulación y el mantenimiento del ritmo cardíaco y el control automático de la respiración. Otras funciones del tronco del encéfalo, algo menos importantes, pero prácticamente igual de primitivas, son el control del hipo, el estornudo, la tos, la succión, la deglución, el vómito y la sensibilidad del dolor. Un puente de comunicación con la médula espinal es otra función. Además de todas estas funciones, por supuesto, el tallo cerebral sirve para comunicar los nervios craneales y la médula espinal con el cerebro, siendo así la vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo, tanto en las aferencias como en las eferencias. La estructura está compuesta por tres estructuras principales. Entre ellas tenemos el mesencéfalo. El mesencéfalo es la estructura del tronco encefálico situada en una posición más alta y por tanto más cercana a la estructura superior del tálamo. Estos dos componentes básicos del mesencéfalo son unas estructuras llamadas tetum y tementum. Otra estructura es el puente o tronco encefálico. Puente o tronco encefálico, también conocido como puente Barolio, está situado justo debajo del mesencéfalo y encima del bulbo raquídeo. En su cara posterior está el cerebelo y esta estructura es más abultada y su cara anterior se comba hacia afuera, como si fuera la mitad de un huevo. Esta parte interviene en el control de la respiración, en la transición entre las fases del sueño y la regulación de nivel de conciencia. Bulbo raquídeo o médula oblongada está situado en la parte más baja del tronco encefálico. Controla todo tipo de procesos automáticos, totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco o la secreción de sustancias gástricas. El tálamo es un conjunto de sustancias gris formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo. El tálamo forma parte de una zona llamada encéfalo. Está situada en la corteza cerebral y la parte superior del tronco encefálico. La estructura del tálamo. El tálamo básicamente es un amonotamiento de cuerpos de neuronas, es decir, es una estructura de materias grises, al igual que la corteza cerebral. Estas se distinguen a través de núcleos de conexión específicas. Estos mandan informaciones sensoriales a las zonas concretas de la corteza cerebral. Están especializadas a trabajar con datos provenientes de un sentido específico. Núcleos de conexión específica mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral, sin discriminar por qué lo hacen por especializaciones. Núcleos de asociación forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con las estructuras subcorticales. Funciones. Hemos visto que el tálamo está muy bien comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación. Entre las funciones vemos integración de los datos sensoriales,
La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de no llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. Ciclo de sueño o vigilia. El tálamo, al igual que su hermano menor, el hipotálamo, intervienen a la hora de regular el ritmo con el que da la sensación de un sueño que va y viene. Esta función, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa. Otra función es la atención y la conciencia. Recientes investigaciones indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta en el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas que se tengan en cada momento. La regulación de emociones. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. Los trastornos. Síndrome talámico, también conocido como síndrome de Dehaene-Rouse, se caracteriza por los siguientes síntomas: hemiparesia leve tensitoria, hipelargesia, alodina, hemiatasia con estegeronosia de intensidad variable. Este síndrome presenta lesiones de los núcleos posteriores del tálamo. Este síndrome se describió por primera vez en el 1903 cuando Jules Joseph y Dehaene y Gustave Rose estudiaban hechos clínicos y patológicos del síndrome talámico. Por otro lado, Fisher enfatizó los trastornos del lenguaje y alteraciones de la motilidad ocular producidos por lesiones talámicas. El síntoma más angustiante del síndrome talámico es el dolor. Se trata de un dolor generalmente intratable, inmenso, incapacitante y constante. El dolor talámico es del origen central, es decir, su origen se encuentra en la corteza cerebral. El dolor, además, es refractario y desagradable y se resiste a la medicación analgésica. Los dolores se presentan generalmente en sintonía inicial en un 26 a 36% de pacientes. Los ganglios basales. La corteza cerebral es la parte más visible del cerebro humano, así como la más conocida. Su división de dos hemisferios, así como en el 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, ha sido conocida y estudiada desde el antiguo. Se trata de cúmulos de materia gris, es decir, zonas en las que se concentran las partes de las neuronas, que no están mielinizadas, que poseen grandes números de conexiones con otras zonas del cerebro, como la corteza o el tálamo, tanto a nivel de aferencias como en eferencias. Funciones de los ganglios basales. Como se ha podido observar en la explicación de sus componentes, la función de los ganglios basales son variadas, participando en numerosos importantes aspectos de nuestra vida. Una de las funciones por las que más se lo conoce a los ganglios basales es por la regulación y la gestión de acción motoras voluntarias, actuando a través de circuitos corticoestriatales, ayudando a controlar la postura corporal y a la coordinación de movimientos finos, precisos de las extremidades. Aprendizaje procedimental. Otros aspectos en que los ganglios basales tienen una actuación predominante en el aprendizaje procedimental y en la automatización de la conducta. Este tipo de aprendizaje permite acostumbrarse a realizar secuencias de acciones tales como conducir, tocar un instrumento, afeitarse o coser, permitiendo la gestión de los recursos de forma que puedan dirigirse hacia otros menesteres. Funciones ejecutivas. Los ganglios basales participan de forma activa en las funciones ejecutivas.
Concretamente, contribuyen en el mantenimiento de la velocidad del procesamiento y la planificación de nivel cognitivo y la elaboración de estrategias para solucionar los problemas. El Parkinson es uno de los trastornos más común y conocido, derivado a un mal funcionamiento de los ganglios basales. Es la enfermedad del Parkinson. Los síntomas más reconocidos de este trastorno son los movimientos parkinsonianos o en reposo. Asimismo, también aparece una rigidez muscular y una pérdida de movimientos espontáneos. Otro trastorno son las coreas de Huntington. Se trata de un trastorno genético causado por una alteración de un gen denominante en el cromosoma número 4. Produce síntomas hipercinéticos. La enfermedad causa movimientos incontrolados, semejantes a una danza. Causa importantes pérdidas ejecutivas y memoria. Los déficits son producidos principalmente por la muerte de neuronas del núcleo caudado, especialmente de neuronas GABAérgicas y colinérgicas. Síndrome de pérdida de autoactivación y psíquica. Tal y como se ha mencionado anteriormente, los ganglios basales tienen una alteración con la motivación personal. Una lesión en dichas zonas puede causar graves implicaciones en este aspecto. Sucede en el síndrome de pérdida de autoactivación psíquica, trastornos por tics y síndromes de Tourette. Este trastorno, como el síndrome de Tourette, los cuales se caracterizan por la presentación de movimientos, vocalizaciones, gestos o conductas muy estereotipadas, se realizan de forma inconsciente. Se presenta una afectación severa de los ganglios basales. Más específicamente, se crece en los trastornos que pueden ser relacionados con problemas de putamen. Gracias.